Espiritual en los cultos de carácter espiritista es muy importante, y mayormente en Argentina es lo que siempre sucede, y por eso no se sabe explicar la confusión y enseguida se cae en el insulto de no, el otro país era un fiasco, vení conmigo que yo la tengo re clara, amigo, y así se van tirando la pelota uno a otro en cuanto a los hijos. ¿Por qué viene esa confusión de que vos vas a un templo y te asignan a la reina de las almas, después a otro templo y doña Ñata te dice que vos tenés dama de la noche, y te vas al otro lado y te dicen que no, que vos tenés el pueblo Cabeira, y te vas al otro lado y te dicen que vos tenés una pretovela, que en realidad es María Conga, que también trabaja por la parte de los Quimbanda, y entonces se arma un quilombo, y el hijo tiene un quilombo. Yo la verdad, pa, no sé ni qué carajo tengo. Bueno, esas cuestiones pasan ¿por qué? Porque pasan por alto la corte, ¿sí? ¿Qué es la corte espiritual? La corte espiritual es justamente eso, es una corte espiritual de espíritus que mayormente son o para que los maneje un quimbanda, es decir, son de línea de almas esos espíritus. Entonces, cada uno representa un misterio, y hace de cuenta que están sentados a la mesa y vos estás sentado en la cabecera de esa mesa, y ellos están esperando tu orden como materia y como jefe o jefa del culto espiritista. Ellos están para ¿qué? Proveer, cuidar, proteger, demandar y cortar toda demanda de tu familia espiritual, ¿sí? Es decir, de tu templo, si tenés más grande, de tu comunidad, y si tenés mucha cantidad de gente, de tu corriente espiritual. Esos espíritus no necesariamente son de la persona o del feligreso o del hijo de religión, sencillamente son asignados porque son del misterio que tiene que ver con tu casa, comunidad o corriente religiosa. Ni siquiera son tuyos, vos vendrías a ser el mestre o el administrador o el conserje de esa corte. ¿Se entiende? Entonces, cuando viene una persona que quizás no tiene desenvolvimiento mediúnico, mayormente se le asigna a un espíritu o a un misterio de esa corte. Y es lo que vos ves sobre la persona. A vos te está acompañando Dama de Noche. No es que Dama de Noche la está acompañando a esta persona. Lo que te está sucediendo, iba a decir boludo, bobalicón, es que ese misterio de tu corte se está ofreciendo para hacerse cargo del cuidado correspondiente de esa persona. Entonces esa persona empieza a cultuar y empieza a agradar y empieza a llamar a Dama de Noche, y Dama de Noche responde, siempre y cuando ese feligreso, esa persona esté cumpliendo los decretos, por así decirlo, de el sentido de cuerpo, es decir, respete a su jefatura, asista a su casa religiosa, corriente o familia espiritual, la respete, tenga sobre todo incidencia y colabore con este sentido de cuerpo como parte o como miembro de ese cuerpo. No pasa por ahí ese sentido coactivo que hablan todo de la secta, o del decir no, porque acá lo que quieren los países es gobernar sobre la vida de la gente. No, son cuestiones jerárquicas. Eso se llama en lo protocolar, en el protocolo y ceremonial, se llama orden de procedencia. Hay que estudiar un poquito para entender estas cosas, ¿sí? Porque después aparecen estos anárquicos que se venden en primer momento como los países super que levantan la bandera de la libertad y de hagamos cualquiera lo que querramos porque la religión es libertad, y entonces qué sé yo, y no se dan cuenta que esa cuestión de libertad es más marketing que otra cosa, porque incluso hablando desde la lingüística somos presos de nuestra lengua. Es decir, ¿por qué no hablar en otra lengua? Y porque estás en un territorio, porque la lengua te está dominando a vos y vos la estás utilizando como código de comunicación, si no quedás fuera de la competencia lingüística. ¿Se entiende? Así que si vamos a hablar de la libertad, podemos hablar un rato largo y te vas a dar cuenta que sos libre, siempre relativamente. Así que lo que quiero que te lleves y que te quede de este video es en cuanto a la corte espiritual. Ahí verdaderamente está el ayer y la respuesta de si ese jefe o esa jefa o ese sacerdote o esa sacerdotisa verdaderamente tiene sus alleganados. Porque te pueden mostrar un montón de chirimbolo, te pueden mostrar hasta incluso una foja así toda sellada por el pai batata de no sé dónde, que es el super ganador de ayer y que te dio los ayer a vos. Ok, ahora si en tu corte está sentada tu abuela Ñanta, tu primo José y tu tío Adolfo,
déjame decirte que si no tenés una corte asignada, no tenés desde el lado espiritual el sello de garantía de que alguien o algo superior a vos te está respaldando. ¿Cuál es el reflejo acá en lo natural? Que vamos a ver dirigentes desgastados, desanimados, enfermos, puntualmente enfermedades de los huesos, dolores de músculo. ¿Por qué? Porque es lo que generan las energías negativas cuando se acercan al jefe y chupan de su energía, porque las energías se deben de alimentar. ¿A través de qué? Bueno, las familias evolucionadas, como la de la Umbanda en este caso, se alimentan, por supuesto, de fuentes, como lo dice Leal de Sousa y como lo aclara también el País Elio en varios videos, de Orishá y de otros misterios más elevados. Ahora, cuando hablamos de panteones familiares, ya esas cuestiones también son relativas. Entonces, ¿de quién se van a alimentar para trabajar? De vos, se van a alimentar del hijo que tienen que proteger y se van a alimentar de la energía vital. O van a comer todos los días vamos a yerebó. ¿Por qué? Y porque el muerto pide, porque el muerto necesita alimentarse, porque si no está débil. Esto es la corte espiritual. Vendría a ser la tercera parte ya de trabajo del ordenamiento jerárquico del espiritismo. La primera es el panteón familiar, la segunda es el cuadro espiritual y la tercera es la que te acabo de contar. Empecé por atrás, ¿no? Un poco. Pero esto es lo que tiene que ver con la parte de trabajo. Y vos te lo tenés que hacer este diagrama en la cabeza porque así funciona. Si vos estás escuchando esto y decís, qué raro, nunca me enseñaron, o insinuás reírte o burlarte o lo que sea, bueno, déjame que te diga tajantemente que no tenés ni idea de las prácticas espiritistas. Por eso, quizá no haya movimiento en lo natural, ¿sí? Así que yo que vos sería prudente, tomaría esto, iría, investigaría y ahí diría, este loquito de barba roja tiene razón o no tiene razón. Espero que te sirvan estas cosas de Umbanda Argentina que siempre tratamos de compartir, porque de esto se trata la caridad también, ¿sí? De dar luz para que el practicante esté en el templo que esté o en el lugar que esté, pueda abrir los ojos, tener autonomía, al menos para decidir si estar, si seguir o si buscarse otro lugar.